Buen día para todos. En este video hablaremos sobre la tarea 4 de seguridad del paciente, donde cada estudiante tuvo a cargo una de las 5 acciones que se representaban del proceso de seguridad del paciente, como eran los lineamientos y definiciones de seguridad del paciente, prevención de las infecciones intrahospitalarias, prevención de caídas, prevención del riesgo de administración de medicamentos y prevención del riesgo radiológico. Perteneciente a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Escuela de Ciencias de la Salud, del curso básico de Enfermería 151057 del grupo 15. Bienvenidos. Cordial saludo. Mi nombre es Marilena Sánchez Moreno, estudiante de Administración en Salud de la UNAD. Para esta actividad presentaré el tema de lineamientos y definiciones de seguridad del paciente. Introducción. Reconocer las normas y cuidados que debemos tener con el paciente, siguiendo el reglamento de la ley. Tener buena disposición y paciencia a la hora de cuidar a una persona. Estar pendiente en su uso de alimentación, medicamentos y todo lo que sea de gran beneficio para la vida diaria del paciente. Objetivos. Velar por la seguridad del paciente en su desarrollo de vida, llevando a cabalidad las normas de seguridad. Objetivos específicos. Ser considerados en el desarrollo del estado de salud del paciente, desarrollar cada una de las funciones de la salud y tener precauciones de manejo de las administraciones. Lineamientos y definiciones de seguridad del paciente. La política de seguridad del paciente incluye la identificación y análisis de los eventos adversos y los incidentes, para así identificar sus causas y las acciones para intervenirlas. De manera que a partir del análisis causal se debe diseñar e implementar prácticas seguras en los diferentes procesos de atención. Seguridad del paciente. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud y asimismo mitigar las consecuencias. Atención en salud. Es el servicio recibido por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. Indicio de atención insegura. Un acontecimiento o una circunstancia que puede alertar acerca del incremento del riesgo o de ocurrencia de un incidente o un evento adverso. Falla de la atención en salud. Una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestarse mediante la ejecución de procesos incorrectos, falla de acción o mediante la no ejecución de los procesos correctos, falla de omisión, en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas son, por definiciones, no intencionales. Riesgo. Es la probabilidad que un accidente o evento adverso ocurra. Evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera intencional produce daño al paciente. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Incidente es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en el proceso de la atención. Violación de la seguridad de la atención en salud. Las violaciones de la seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. Barrera de seguridad. Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente o evento adverso. Conclusiones. Podemos concluir que la seguridad en los pacientes y en los centros asistenciales se ve afectada en el compromiso y responsabilidad que tiene el personal de salud a la hora de efectuar los diferentes procesos. Por eso debemos cumplir a cabalidad cada uno de los protocolos descritos por cada institución de salud para prestar un buen servicio. Infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias se desarrollan en relación directa a la estancia hospitalaria o, en otras palabras, prestación de servicios de salud y procedimientos sanitarios. Se trata de aquellas infecciones que son generadas
En relación a procedimientos clínicos, las infecciones intrahospitalarias son aquellas que ocurren durante el ingreso y estancia hospitalaria y en los cuidados sanitarios. Causas. Las infecciones intrahospitalarias se presentan en un 5 a un 10% en pacientes que se internan en el hospital. El desarrollo de las mismas está en función a la edad, siendo más frecuente entre los extremos de la vida, como bien sabemos, personas de tercera edad, bebés o niños. Factores para el desarrollo de la infección. Las infecciones intrahospitalarias están relacionadas por 3 factores: el etiológico, la transmisión y el huésped. Por parte del individuo, la evolución del proceso infeccioso está determinada por la resistencia, el estado nutricional, el estrés, la edad, el sexo, los días de internación y la patología de base a la cual se debe su internación. Es decir, tanto la edad, la nutrición y la enfermedad que padece influyen frente a una infección intrahospitalaria. Las causas más frecuentes de infección nosocomial, o mejor conocidas infecciones intrahospitalarias, son la infección de trato urinario, normalmente en pacientes portadores de sonda vesical permanente, la infección de trato respiratorio, como quienes se ven afectados por una neumonía en pacientes que emplean aparatos ventilatorios, la infección de causa quirúrgica, como en pacientes que han sido intervenidos, y finalmente la bacteriemia o infección sistemática, por ejemplo, tras un cateterismo vascular. Tratamiento. El tratamiento de las infecciones intrahospitalarias se hace en base a diferentes aspectos. En primera instancia, la identificación del microorganismo causante de la infección. Para esto, se recurre a las diferentes pruebas de laboratorio, a partir de distintas muestras como la sangre, esputo, orina, líquido, con el fin de distinguir las diferentes problemáticas que pueden estar causando infección. Proceso para la prevención y reducción de la frecuencia de caída, presentado por Duvernay Ángel Calle. ¿Qué es la frecuencia de caídas? La OMS define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en la mayoría de los hospitales del mundo. Generan un daño adicional para el paciente, pudiendo ocasionar lesiones serias, incapacidades y en algunos casos la muerte. Las caídas tienen diferentes repercusiones como son aspectos físicos, psicológicos, sociales y económicos. Tenemos como objetivo general en el proceso de prevención de reducción de frecuencias de caídas, reconocer y exponer acciones de seguridad del paciente que fomenten un cuidado de la enfermería seguro, acorde a los lineamientos actuales del sector salud, desarrollando y fortaleciendo destrezas y competencias para prevenir, reducir la frecuencia de caídas en las instituciones. En los objetivos específicos podemos encontrar que identificaremos las fallas más comunes que pueden ocasionar las caídas durante la atención, implementar unas buenas prácticas que favorezcan la creación de una cultura institucional, detectar cuáles son las fallas en la atención clínica que pueden contribuir a la aparición de caídas de los pacientes, identificar los factores que contribuyen a la ocurrencia de las caídas en la atención de pacientes, y identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las consecuencias de las apariciones de caídas en las instituciones. Las caídas como eventos adversos. Categorizar las caídas intrahospitalarias de los pacientes por su naturaleza como eventos adversos nos permite identificar las causas comunes y poder desarrollar planes de acciones para cada una de ellas. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: caídas accidentales, caídas fisiológicas anticipadas y caídas fisiológicas no anticipadas. Implementación de prácticas seguras para evitar caídas de pacientes. El modelo organizacional de análisis causal de errores y eventos adversos que utilizaremos será el Protocolo de Londres, el cual nos demostrará las acciones inseguras que ocurrirán sobre un esquema de análisis, el cual en el gráfico
que mostramos a continuación nos representa. Entonces, las acciones inseguras más frecuentes o las fallas activas que podemos encontrar se pueden deber a los factores contributivos, a las barreras o defensas que pudieron fallar, o una organización y una cultura o fallas latentes. Entre los factores contributivos podemos encontrar las condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras desde el paciente, una tarea y tecnología, un individuo o un equipo y ambiente. Las barreras y defensas se pueden diseñar para evitar accidentes o para mitigar las consecuencias de las acciones inseguras. Pueden ser barreras humanas, físicas y tecnológicas y de naturaleza administrativa. Y organización y cultura de fallas latentes que permiten la aparición de los factores contributivos, decisiones gerenciales y procesos de la organización. ¿Por qué es importante prevenir la caída durante el proceso de atención en salud? Las caídas son el incidente de seguridad más común en pacientes hospitalizados. Representan el 32% de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Son la primera causa de muerte relacionada con las lesiones no intencionales. El 20% de los mayores que sufren fractura de cadera se mueren en un año. Las lesiones por caída son la quinta causa de muerte en adultos mayores de 65 después de sus enfermedades de base. ¿Cuáles son las prácticas seguras más eficaces para evitar caídas durante la atención? Verificar que la cama esté en posición baja y con freno puesto. Si se utiliza silla de ruedas, verificar que tenga freno puesto durante la transferencia y tenga cinturón de seguridad. Mantener buena iluminación tanto diurna como nocturna. Asegurar que los dispositivos de ayuda estén al alcance del paciente. Mantener ordenada la habitación aseada, retirando todos los materiales que puedan producir caídas. Evitar deambular con el paciente cuando el piso esté mojado. Facilitar que el baño esté accesible y con aseaderos o barras de apoyo. En pacientes debe tener accesibilidad en todo momento al timbre de llamado y al teléfono. Informar a los familiares la conveniencia de comunicar la situación de acompañamiento o no del paciente. Promover el uso del calzado cerrado con suela antideslizante. Mantener al enfermo incorporado en la cama durante unos minutos antes de levantarlo, evitando así sufrir hipotensión astrotótica. En pacientes con dificultades de comprensión de idioma, contar con el servicio de traducción disponible. Orientar sobre el espacio y el ambiente físico de la unidad en la que se encuentra. Educar al paciente o a cuidadores sobre las normas y recomendaciones del hospital. Todos los pacientes que han sido clasificados de alto riesgo deben recibir educación sobre el riesgo de caída. Como conclusiones, cualquier herramienta a utilizar para la identificación del riesgo de caída debe ser válida. Las caídas ocurren frecuentemente durante el proceso de atención en salud de los pacientes. Las caídas de los pacientes hospitalizados son el evento adverso más común que conllevan a heridas de los pacientes, aumento de permanencia de las personas en el hospital, aumento de los costos de los cuidados médicos, pleitos y son focos negativos de seguridad del paciente y de calidad del cuidado de la salud. Las lesiones son la quinta causa de muerte de los adultos mayores de 65 años después de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, infarto y causas respiratorias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Guarnizo Ortiz, estudiante de Administración en Salud. El día de hoy les voy a hablar sobre la prevención de riesgos de administración de medicamentos. La administración de medicamentos. La administración de medicamentos son las actividades de enfermería que se realizan bajo prescripción médica, en las cuales la enfermera debe enfocarlas a reafirmar los conocimientos y actitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente. Medicamento. Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir del principio activo con sus sustancias auxiliares presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Presentación de medicamentos. Ahí existen diferentes presentaciones de los medicamentos. Existen las tabletas, las grajeas, los comprimidos, cápsulas, píldoras, granulados, jarabes, elixires, ampollas e inyectables, las soluciones, los óvulos, supositorios, pomadas, cremas, linimentos y suspensiones. Vías de administración: oftálmica, ótica, nasal, oral, tópica, parenteral, rectal, vaginal. Los 10 correctos en la administración de medicamentos. Primer correcto, paciente correcto. Vigilar el brazalete del paciente, nombre completo del paciente, verificar la historia clínica.
Segundo correcto, medicamento correcto. Verificar la orden médica, verificar la envoltura del medicamento. Tercer correcto, dosis correcta. Administrar la dosis exacta, comprobar la prescripción, confirmar con el médico en caso de duda y calcular la dosis exacta. Cuarto correcto, vía y rapidez de administración correcta. Verificar la vía indicada, notificar errores, rapidez de la administración. Quinto correcto, hora correcta. Vigilar el horario establecido, intervalo del tiempo entre medicamentos y preparar con anticipación los medicamentos. Sexto correcto, verificar fecha de vencimiento, verificar la fecha de caducidad del medicamento, comprobar el aspecto del medicamento. Séptimo correcto, informar la acción del medicamento, informar al paciente la acción del medicamento, informar al paciente el motivo de la administración del medicamento y educar al paciente. Octavo correcto, comprobar que el paciente no esté recibiendo ningún medicamento ajeno al prescrito. Verificar la historia farmacológica y evitar la duplicidad de medicamentos. Noveno correcto, indagar posibles alergias a medicamentos. Verificar antecedentes de alergias, vigilar la administración de medicamentos. Décimo correcto, preparar, administrar y registrar el medicamento. Preparar el medicamento asignado, administrar el medicamento preparado y registrar el medicamento administrado en la historia clínica. Cordial saludo. Mi nombre es Astrid Lucía Zapata Martínez, estudiante de la UNAD, en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación les voy a presentar el tema: Prevención de riesgos radiológicos. Introducción. En el sector de la salud, la radiación que se maneja tiene un profundo respeto para los manejos éticos. Hay que tener un estudio previo antes de hacer cualquier tipo de manejo con la radiación, por lo que esto puede llevar a consecuencias posteriores, por lo cual se debe tener en cuenta si la persona es apta o no apta para el nivel de radiación que se va a manejar. Para ello se tiene en consideración si es niño, adolescente, adulto o un adulto mayor. Se debe tener en cuenta si la persona cuenta con algún tipo de enfermedad o alergia o si se encuentra en estado de embarazo. Para ello se realiza los estudios previos. Objetivos. Conocer los efectos nocivos de la radiación que puede provocar en el ser humano, más aún en niños y mujeres embarazadas, quienes deben evitar todo tipo de radiación a menos que sea totalmente necesario, algo de vida o muerte. La radiación puede también dar un beneficio para la sociedad o sus individuos con el uso adecuado. Reducir al máximo los riesgos que se produce a través de la radiación producida a la hora de hacer tomas de imágenes radiográficas. ¿Qué es radiación ionizante? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la radiación ionizante es un tipo de energía liberada en átomos en forma de radiación electromagnética, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa y beta o neutrones. Como podemos observar en imágenes, estamos hablando de radiación no ionizante y radiación ionizante. Es un espectro electromagnético. Cuando hablamos de baja frecuencia estamos haciendo referencias a una radio, a un microondas, a un infrarrojo, a luz visible o a luz ultravioleta. Cuando estamos haciendo referencia a alta frecuencia estamos hablando de rayos X, rayos gamma, cósmicos. Fuentes de radiación. Vamos a hablar de la distribución. Las fuentes de radiaciones se dividen en dos: dosis internas y dosis externas. Cuando hablamos de dosis externas estamos haciendo referencia a que hay un 16% de suelo, un 13% cósmica, un 20% en aparatos médicos que son artificiales. Cuando hablamos de dosis internas estamos hablando que hay un 42% de radón y un 9% de alimentos. ¿Cómo nos afecta la radiación? La radiación puede producir efectos a nivel celular causando su muerte o alteración, usualmente debido al daño directo sobre las cadenas de ácido desoxirribonucleico, ADN, en un cromosoma. Cuando el número de células muertas o dañadas es suficientemente elevado, podría resultar en una disfunción del órgano e incluso podría causar la muerte. Otro daño puede afectar el ADN sin destruir la célula y usualmente se repara por completo, pero en aquellos casos en los que no se produce dicha reparación, la alteración resultante, conocida como mutación celular, se verá reflejada en las divisiones celulares
subsecuentes y podría por último derivar en cáncer. Si las células modificadas son aquellas que transmiten información hereditaria a los descendientes, puede surgir trastornos genéticos. La información sobre mecanismos biológicos y efectos hereditarios se obtienen comúnmente de experimentos de laboratorio. Causa de daños por la radiación en la cadena del ADN. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior estamos mirando una rotura de una sola cadena. En la parte inferior podemos observar una rotura de doble cadena. Eso nos podría causar un cáncer o daños en los tejidos de la piel o incluso en la genética. Efecto en los humanos. Los efectos tempranos en la salud son causados por daño, muerte celular extensa, como por ejemplo quemaduras en la piel, pérdida de cabello o trastornos en la fertilidad. Estos efectos en la salud se caracterizan por un umbral relativamente alto que debe cederse un corto periodo de tiempo para que aparezca el efecto. La severidad del efecto aumenta con el incremento de la dosis una vez que el umbral haya sido sobrepasado. Efectos en niños. Vamos a hablar sobre los órganos especialmente radiosensibles de los niños. Hacemos referencia entonces al cerebro, la piel, la tiroides, la parte de la mama y la médula ósea. Estos niños y adolescentes menores de 20 años expuestos a radiación tienen alrededor del doble de probabilidades de contraer un tumor cerebral que los adultos expuestos a la misma dosis. Se ha observado un riesgo similar de cáncer de mama entre las niñas y adolescentes menores de 20 años expuestas a radiación. Efectos en las mujeres embarazadas. Se debe evitar hacer investigación con radiaciones que implique pacientes gestantes. Estos riesgos son muy altos, ya que el bebé puede presentar malformaciones, ocasionando su muerte y hasta la muerte de la madre también. Hidratación y eliminación. Para la conservación de la salud en el uso de la radiación se deben utilizar las herramientas necesarias y equipos adecuados y elementos de protección personal. También se debe tener en cuenta que no se debe implementar el uso de radiación en niños y mujeres en estado de gestante, a menos de que sea necesario, y se debe evitar la exposición innecesaria a la radiación y objetos que estén asociados a esto. También la señalización es muy importante y se debe tener en cuenta para indicar los posibles riesgos radiológicos a los que se encuentra expuesto al estar en áreas de mayor radioactividad, como por ejemplo las salas de rayos X. Protección radiológica. Conjunto de medidas establecidos por los organismos competentes para la utilización segura de las radiaciones ionizantes y garantizar la protección de los individuos, de sus descendientes, de la población en su conjunto y del medio ambiente, frente a los posibles riesgos que se deriven de la exposición a las radiaciones ionizantes. Entonces, como podemos observar en la imagen, cuanto menos tiempo se esté cerca de una fuente de radiación, menor será la dosis recibida. A mayor distancia de una fuente, menor será la dosis recibida. Y detrás de un blindaje, la dosis que se recibe es mucho menor. Algunos cuidados. Reduzca al mínimo el tiempo de radioscopio. Utilice coliminación. Tome el menor número posible de imágenes radiográficas. Utilice adecuadamente la magnificación. Utilice el chaleco de plomo que cubre el cuerpo, en especial la glándula tiroides. Disminuya la distancia entre el paciente y el receptor de la imagen. Recuerde que es muy importante acortar el tiempo, alargar la distancia y protegernos con el blindaje. Conclusión. Se da a conocer las consecuencias que produce la exposición a los rayos X en personas que no tienen en cuenta la protección de forma correcta. Debido a esto se logra el aprendizaje de cuidados y pasos para evitar la exposición directa a los rayos X. Y donde se tenga una exposición directa,
Tratar de pasar el menor tiempo posible, dado que los rayos X también tienen beneficios, por el cual su uso es necesario en muchos de los casos, ya que a través de estos se puede hacer radiodiagnósticos y radioterapias. Muchas gracias.